Debido al desfase de horas, se ha considerado realizar una plenaria general para las mesas de trabajo. En el cual el tema es análisis de contratación pública. Como ponentes tenemos al abogado David Fernández, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Indecopi Perú, a la ingeniera Catherine Sánchez, analista de compras inclusivas de la CERCOP, al ingeniero John Ceballos, analista de control del CERCOP, al abogado Carlos Muñoz, experto de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado IZ8. Como relator tenemos al economista José Matías y en sistematización tenemos a la economista Marisela Loaiza. Muy buenas tardes. Al finalizar ya el Congreso Internacional de Servicios Públicos y Competencia, hacemos el llamado al abogado David Fernández, funcionario del Instituto Nacional de la Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, Perú. A la ingeniera Catherine Sánchez, representante del CERCOP, con su cargo analista de compras inclusivas, y al ingeniero John Ceballos, analista de control del CERCOP. En esta ocasión se va a realizar una mesa de trabajo en el cual se va a dar un preámbulo o un resumen de todas las temáticas que se han tratado a lo largo de este congreso. El tema de esta mesa sería el análisis de la contratación pública. Bien, un poco para determinar el análisis que se va a realizar en este momento, cada integrante de la mesa va a tener 5 minutos para hablar sobre el tema, el análisis de la contratación pública dentro de su ámbito de competencia, pues, ¿no? En cada institución por el cual se desempeña. Iniciamos con el abogado David Fernández, representante del INDECOPI del país de Perú, con respecto al tema análisis de la contratación pública dentro de su ámbito de competencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. En lo que se refiere a contrataciones públicas, el INDECOPI, que es de donde vengo, en Lima, Perú, está enfocado, como les mencionaba en la mañana, actualmente tiene un foco de interés muy importante en el tema de cárteles. Y un sector muy importante para nosotros en materia de cárteles es el de contratación pública. Aproximadamente 1 de cada 3 soles en Perú se gasta en contrataciones públicas, en el Estado. El Estado es el mayor comprador de bienes y servicios en todo el país. Entonces hay un foco de interés muy especial y eso se ha visto reflejado en un conjunto de casos. Uno de esos casos, que es bastante importante y que se emitió el año pasado, es un caso que versaba sobre contratación pública en salud, en servicios de hemodiálisis. No sé si han oído hablar de los servicios de hemodiálisis. El servicio de hemodiálisis es un servicio que básicamente lo que hace es limpiar la sangre de pacientes que sufren de insuficiencia renal. Estos servicios en Perú originalmente eran prestados por el Seguro Social, pero debido a la falta y la imposibilidad de poder proveer el servicio de manera permanente y al número de pacientes que estaban indicados con esta enfermedad, no le era posible abastecer por sí misma a la demanda de estos servicios de hemodiálisis, por lo cual tuvo que recurrir a centros privados de hemodiálisis. Aproximadamente 52 centros de hemodiálisis se formaron a partir del año 2004 y que prestaban sus servicios a través de procesos de selección, pero procesos de selección que se les llama de menor cuantía, eran procesos de selección pequeños. Viendo la necesidad de hacer más eficiente la contratación de este servicio, el Seguro Social, que ahí en Perú se llama eSalud, decidió hacer contrataciones masivas de este servicio, es decir, hacer contrataciones anuales para un número
un número significativo de prestaciones de este servicio y por montos sumamente elevados. A raíz de esta licitación que los centros privados de hemodiálisis no podían cumplir en su mayoría, ellos decidieron asociarse para realizar dos tipos de conductas. La primera conducta consistía en boicotear los procesos de selección, los procesos de licitación públicos. ¿Cómo lo hacían? Básicamente coordinaban para abstenerse de presentarse en los procesos de selección y así impedir que el Estado conceda efectivamente a alguna de ellas la buena pro sobre estos servicios. Claro que para ellos argumentaban que ninguna empresa en el país podía haber llegado al número de prestaciones que pedía el Estado. La segunda actuación que realizaban, o el segundo foco de atención para su asociación, era el incremento de las tarifas bajo las cuales se prestaba este servicio. Es decir, si mal no recuerdo, la tarifa por prestación de servicio de hemodiálisis eran 144 soles, que son aproximadamente $50 en ese entonces. Producto de las coordinaciones de los centros de hemodiálisis, estas tarifas fueron incrementándose, o se buscaba incrementar estas tarifas de manera progresiva. Aparentemente, porque esto no fue parte del periodo investigado, porque ya había pasado muchos años antes, producto de un esquema coordinado, es decir, producto de una actuación por lo menos equivalente de los centros de hemodiálisis, habrían logrado sobrevivir en el mercado. Los precios se habían incrementado de este servicio porque así también la ley lo permitía. Entonces, luego de un ajuste en la ley que impedía que los valores referenciales a los cuales los postores podían presentar propuestas se incrementasen, es decir, bajo la ley vigente hasta 2008, un postor podía presentar una propuesta por encima del 10% del valor referencial. A partir de 2008, el valor referencial es el valor máximo. Los centros de hemodiálisis ya no tenían cómo incrementar de manera unilateral o coordinada, y nuevamente estoy hablando de manera especulativa en ese periodo, ya no tenían cómo incrementar el valor al cual prestaban sus servicios efectivamente. Es en este momento, es en este periodo en el cual se empiezan a ver estas coordinaciones al interior de la asociación que formaron con el fin de incrementar los precios y empezaron a hacer determinadas actuaciones coordinadas. La asociación se dirigía a E-Salud para hacerle notar el malestar de los centros de hemodiálisis porque no se incrementara el precio del servicio. Bueno, luego de una investigación que tomó aproximadamente 2 años, la comisión el año pasado decidió sancionar a los centros de hemodiálisis por coordinar de manera concertada el incremento de las tarifas a las cuales ofrecían sus servicios al Estado peruano y sancionó a 33 centros de hemodiálisis y a una persona natural que era el presidente de la asociación. Ese es el caso más reciente, pero no es el caso más importante. De hecho, uno de los casos más importantes en Perú también tiene que ver con contrataciones públicas y también tiene importancia a nivel regional porque versó sobre oxígeno medicinal. El caso del oxígeno medicinal, que ha tenido instancias en distintas jurisdicciones de Latinoamérica, también tuvo un episodio en el Perú. Según la Comisión de Libre Competencia, y esto ha sido confirmado por la Sala y por una primera instancia en el Poder Judicial, las 3 empresas que prestan o que venden oxígeno medicinal al Estado peruano habrían coordinado durante por lo menos 4 a 5 años repartirse el mercado peruano, dividiéndolo en 3 segmentos, norte, centro y sur. Cada una de ellas únicamente le vendía al Estado su propio producto y no enfrentaba competencia de los demás proveedores de oxígeno. Nuevamente, producto de una investigación larga, bastante prolongada ciertamente por la carencia de pruebas y el análisis de distinta información que se tuvo que hacer, la comisión determinó que efectivamente había habido un reparto de mercado
para las contrataciones públicas, para la compra de oxígeno medicinal, por lo menos entre 1999 y el año 2004. La multa que se impuso en su momento fue la multa más alta impuesta por el Indecopi, aproximadamente 22 millones de soles, que vendrían a ser actualmente unos 7 millones de dólares, producto de esta concertación. Entonces, el Indecopi tiene un mensaje claro en lo que corresponde a cárteles, pero es aún más enfático en lo que se refiere a contratación pública. Actualmente tenemos una relación estrecha con el OCE, que es la agencia que supervisa las contrataciones públicas, y estamos buscando oportunidades de mejora para realizar convenios de capacitación y para ver cómo podemos sistematizar de mejor manera la información de contratación pública para detectar patrones sospechosos y de esta manera detectar cárteles y promover competencia en general en contrataciones públicas. Bueno, eso es. Agradecemos la intervención del abogado David Fernández, representante del Indecopi de Perú, el cual nos ha mencionado las más relevantes características de la legislación en el país de Perú con respecto a la defensa de la competencia de la protección de la propiedad intelectual. A continuación, tenemos la intervención del abogado Carlos Muñoz, experto de abogacía de la competencia zonal de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Bajo el mismo esquema, la misma dinámica, tendrá una intervención de 10 minutos, 5 minutos, con respecto al tema análisis de la contratación pública en el ámbito de competencia en el que se desenvuelve el funcionario en mención. Buenas tardes. A ver, básicamente el escenario de la contratación pública en el marco de la competencia tiene mucha vinculación al momento, en la fase del proceso de contratación pública que se esté actuando. Vamos a poner un ejemplo. Al momento de la postulación de los varios posibles contratantes con alguna entidad del Estado, estos operadores económicos existe la posibilidad que pudieran coludir. Esta es una fase inicial. Esta colusión, posible colusión, no necesariamente puede suceder al inicio. Puede ser en la mitad del proceso de contratación pública. Inclusive, pueden ser que en la fase final del proceso de contratación pública, cuando hayan quedado únicamente 2 postulantes, en un ejemplo, estas dos postulantes pueden coludir también. Ese es el primer enfoque que tenemos que realizar. El segundo enfoque que se tiene que también analizar es el presunto, el posible acuerdo, quienes lo realizan. En el primer escenario que les planteé, podría existir un acuerdo entre postulantes en una contratación pública. Puede haber un segundo escenario, que exista un acuerdo con la entidad pública que está contratando. Si este caso existiera, para empezar, los funcionarios que estarían dirigiendo el proceso de contratación pública, que tuvieran vinculación con este tipo de actos, serían sancionados administrativamente, civilmente y penalmente, en lo que corresponda. Además, se podría inclusive incurrir en la nulidad de todo el proceso de contratación pública. Lo que llevaría a cabo si se suscribió un contrato, inclusive la nulidad del mismo. Obviamente, previo a esto tiene que haber un proceso de investigación para determinar si este tipo de actos realmente ocurrieron. Ahora bien, los acuerdos en materia de competencia son las sanciones más fuertes que tiene la ley. ¿Por qué? En la modalidad de abuso de poder de mercado, quien comete la infracción es un único operador económico. En el acuerdo son 2 o más. Por lógica, es un acuerdo. Es decir, es más severamente sancionado cuando existe la concertación
de voluntades con un objetivo que no es nada más que afectar al resto de la competencia, porque las colusiones en lo que termina es afectando al pequeño, al que intenta participar en un proceso de contratación pública. O inclusive lo que se intenta hacer también es falsear la competencia. Un ejemplo, si al principio existen 10 operadores económicos que están postulando y pasan a la siguiente fase 2 operadores económicos, qué curioso que estos 2 que pasen son 2 compañías que son hermanos. Entonces, no podemos decir que porque son hermanos están coludiendo, pero puede haber un indicio. Obviamente, ese tipo de análisis son los análisis que realizará la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en el momento que tenga un conocimiento de una presunta práctica anticompetitiva. Obviamente, dentro de un marco de un proceso investigativo. En ese punto, y es muy breve, para terminar, la colusión en contratación pública es muy delicado porque al final, después del proceso, solo un operador económico es el que está brindando un servicio o está vendiendo un producto. Esa es la génesis de por qué está tan cautelosamente regulado en varias materias, a nivel de contratación pública, a nivel de competencia, en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y en diversas leyes, porque juega más que nada con la actividad, con la participación que realiza el Estado por medio de la figura de contratación pública con privados. Y obviamente el rol del Estado tiene que ser en beneficio de todos, no en perjuicio de nadie. Gracias. Bien, agradecemos la intervención del abogado Carlos Muñoz, experto abogacía de la competencia nacional de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, en el cual explicó en resumen cuál es la intervención o cuál es la inclusión de la Ley Orgánica de Regulación de Control y Poder de Mercado con respecto a los procesos de contratación pública con ejemplos prácticos y posibles casos reales. A continuación, tenemos la intervención del ingeniero John Ceballos, funcionario del Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, en su cargo analista de control del CERCOP. Bajo la misma temática, ¿verdad? La mesa de trabajo, el tema es análisis de la contratación pública. Buenas tardes. Bueno, haciendo un breve resumen a lo que explicaba el coordinador, lo que se busca con la contratación pública es ofrecer un portal que muestre información transparente sobre los procesos que llevan las entidades contratantes. Se busca asimismo que las personas tengan información con la cual tengan apoyo para emprender negocios y que les sirva también para proveerles al Estado. Se busca incentivar lo que es la producción nacional, como se indicaba. Se busca que se eviten prácticas anticompetitivas, colusivas, como indicaban, que se evite lo que es la corrupción. Todo esto por medio del portal, siendo transparente y aplicando los respectivos controles. Como decía bien el coordinador enante, se están haciendo mejoras continuas respecto a resoluciones, se están haciendo modificaciones en la herramienta, en el portal, para que se haga de manera lo más transparente y que se evite direccionamientos con ciertos proveedores. Básicamente eso, y lo que respecta al área de control, estamos dispuestos a receptar denuncias por parte de los proveedores. En este caso, ustedes como estudiantes tienen la posta de o bien ingresar a una institución del Estado o bien emprender un negocio nuevo, pues les indico que lo que es la contratación pública es una puerta para que puedan emprender un nuevo negocio, para ir en esa línea de lo que es lo público, ¿verdad? De ofrecer bienes al Estado. Y el Servicio Nacional de Contratación Pública quiere darle ese apoyo para que ustedes tengan
refuerzos para que sigan por esa línea. Se busca siempre, como les decía, controles continuos. Por mi lado, lo que es el área de BAE, siempre se están haciendo verificaciones, se están receptando denuncias, está la página siempre actualizada. Pueden hacer denuncias por medio de la página, pueden hacer denuncias por medio de correo electrónico sobre casos de corrupción que existen. Entonces estamos dispuestos a que se haga todo transparente y evitar, como les decía, lo que es la corrupción. Y asimismo todo esto les servirá para ustedes, como ya decía el coordinador, ya bien para que emprendan un negocio, bien para que hagan de repente en el área de compras públicas una buena gestión. Gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero John Ceballos, funcionario del Servicio Nacional de Contratación Pública, analista de control del CERCOP, en el cual mencionó cuáles son los distintos procesos, manera de resumen con respecto a lo que son las denuncias de posibles proveedores perjudicados en algún proceso de contratación pública en el cual estén siendo afectados. A continuación, tenemos la intervención de la ingeniera Catherine Sánchez, funcionaria del Servicio Nacional de Contratación Pública. Su cargo es analista de compras inclusivas del CERCOP, bajo la misma temática con respecto al tema de la mesa de trabajo, el cual es análisis de la contratación pública. Buenas tardes. La contratación pública en el Ecuador representa cerca del 7% de nuestro PIB. Es decir, no estamos hablando de que se designan recursos para las diferentes entidades del Estado de $1 o de $100. Estamos hablando que son millones de dólares destinados para que las diferentes entidades contratantes puedan adquirir los diferentes bienes o servicios de manera eficiente, eficaz y transparente. Como una política pública de inclusión, existe el procedimiento de contratación catálogo dinámico inclusivo, que es una herramienta electrónica donde le permite una participación exclusivamente e incluyente a los actores de la economía popular y solidaria, a los micros y pequeños unidades productivas. Esto nace justamente con el programa Hilando el Desarrollo, donde se dio la oportunidad a los artesanos, textileros que efectivamente pudieron demostrarnos que la contratación pública no debe de ser dirigida para las grandes empresas, sino que se evita esta subcontratación donde la participación es directa. Actualmente el catálogo dinámico inclusivo en el año 2016 permitió la adjudicación de $125 millones. Veíamos en las diapositivas del coordinador zonal del CERCOP que hasta el primer semestre de este año 2017 se van adjudicando $86 millones, que estamos con una proyección para el año 2016 en duplicar la adjudicación. Lo que se busca con este procedimiento de contratación es que justamente se rompa el esquema de la subcontratación y que la compra se democratice para aquellos sectores vulnerables o para aquellos actores tradicionalmente excluidos. La compra pública busca 3 ejes de referencia: la inclusión, la transparencia y obviamente la producción nacional. Y obviamente lo que se busca también en las compras públicas inclusivas, justamente con estos 3 entes de referencia. Los invitamos a ustedes como jóvenes emprendedores que también se empoderen de la compra pública y que puedan también ofertar los diferentes bienes o servicios que se ofrecen a través del catálogo dinámico inclusivo. Gracias. Agradecemos la intervención de la ingeniera Catherine Sánchez, analista de compras inclusivas del Servicio Nacional de Contratación Pública, por medio del cual nos supo indicar las ventajas que tiene la economía popular y solidaria con respecto a los beneficios que tiene la legislación del Servicio Nacional de Contratación Pública, el cual es incluyente a los pequeños emprendimientos, a las pymes, a los microemprendimientos,
y mencionó algunas cifras con respecto a este sector, ¿verdad? Bien, entonces, ¿alguna pregunta en los presentes con respecto a la intervención de cada uno de los especialistas de los sectores, de los ámbitos de competencia mencionados? Buenas tardes y más que nada les felicito a ustedes por toda la intervención de hoy. La pregunta es para el caballero de representante de Perú y para la señorita que está al lado. En el caso del caballero, más o menos ¿cuál es la diferencia que usted puede visualizar entre los aspectos generales de la Ley Orgánica de Control del Mercado sobre los servicios públicos que hay en su país, Perú, con el de Ecuador? ¿Qué falencias hay? ¿Qué es lo que le falta o qué recomienda? Ese es el punto 1. Para usted, en lo que tiene que ver con contratación pública, me parece, ¿no? Bien. Más o menos nos puede definir un marco regulatorio básico para las competencias y a su vez también las interacciones dentro de la contratación pública para emprendedores, para pymes que quieran incursionar por primera vez o ya lo han venido haciendo, pero con reglas claras para tener una seguridad de lo que se está transaccionando con el Estado. Gracias. Bien, iniciamos con las respuestas con la ingeniera Catherine Sánchez, analista de compras inclusivas del CERCOP. Buenas tardes. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública pone obligaciones de las entidades contratantes que antes de adquirir cualquier bien o servicio deban de ser consultadas a través del catálogo electrónico. Si el producto, es decir, el bien o servicio, se encuentra normalizado, debe de ser adquirido a través de este procedimiento. El 6 de febrero del 2015 se crea la Resolución 25, donde se hace el procedimiento de ferias inclusivas y de catálogo dinámico inclusivo. Es decir, este es el normamiento jurídico donde le permite el fortalecimiento o la participación de estos actores de la economía popular y solidaria, los micros y pequeñas unidades productivas. A base de estas dos normativas se le garantiza la participación exclusiva e incluyente a este grupo de sectores. Bueno, agradezco la pregunta. Debo hacer el disclaimer de que no soy un experto en política de competencia de Ecuador, ¿no? Pero sí puedo hacer una reflexión general acerca de la diferencia que en general observo entre la política de competencia ecuatoriana y peruana. Y de repente aquí mis compañeros me pueden corregir si es que me equivoco. En Perú tenemos dos focos de atención: las prácticas colusorias y los abusos de posición de dominio. Por lo que observo, Ecuador actualmente se está concentrando bastantes esfuerzos, está diseñando políticas, líneas de acción, reglas y actuaciones dirigidas a, de alguna manera, controlar, evitar, eliminar las conductas de abuso de posición de dominio o abuso de poder de mercado, como probablemente sea más específico decir acá. Mientras que las conductas de tipo colusorias, acuerdos, pueden recibir un tratamiento tal vez equivalente o tal vez se puedan solucionar mediante mecanismos no sancionatorios como los denominados compromisos de cese. Nuevamente, si me equivoco en algo, por favor, corríjame. En Perú, los primeros 10 años de la política de competencia peruana también estaban bastante enfocados en lo que era el control del poder de mercado. Y para eso básicamente se atacaban formas de abuso de posición de dominio o lo que se entendía como
abuso de posición de dominio, bajo las reglas vigentes con el entonces Decreto Legislativo 701, que fue nuestra primera ley de libre competencia, emitida en 1991. En los últimos 10 años ha habido un giro en el foco de atención. Hemos pasado de preocuparnos por el abuso de posición de dominio como tal para enfocarnos en las prácticas colusorias y específicamente, y con mucho mayor énfasis, como decía más temprano, en los cárteles. Los cárteles actualmente constituyen la prioridad para la Agencia de Competencia Peruana. Tanto es así que en 2015 impulsamos una reforma normativa, una reforma legislativa dirigida a dotar a la autoridad de mayores facultades para detectar cárteles, para combatir cárteles y para sancionar cárteles. Por ejemplo, solamente le robo un minuto acá. Propusimos que no solamente quienes participan de un cártel, o sea, una práctica colusoria horizontal, agentes económicos, competidores puedan ser sancionados, sino también aquel que facilite esa conducta, ese tercero que está al costado apoyando, dando soporte, digamos, logístico, permitiendo los intercambios de información. Incluso si ese tercero es un funcionario público, también puede ser sancionado por contribuir con un cártel. Se incrementaron las facultades de fiscalización. Antes a quien se le pedía autorización para acceder a información privada era el juez penal, pero quien está más ligado a la función del INDECOPI es el juez contencioso administrativo. Por lo tanto, se derivó a él esa función de autorización. Se fortaleció el programa de clemencia. El programa de clemencia, como les mencionaba, es un programa de colaboración eficaz, dirigido a brindar más incentivos para que un delator que actualmente está operando en un cártel que es secreto y que la agencia no tiene cómo detectar, se acerque, delate su participación a cambio de una exoneración de la multa y preste la colaboración para sancionar y desarticular esos cárteles. Entonces, como ven, tal vez ha habido un cambio en el paradigma, un cambio en el chip. O al menos eso es actualmente lo que sucede en Perú. Hemos entendido que para las necesidades en los mercados peruanos el foco de atención debe estar en los cárteles. Los abusos de posición de dominio son igualmente importantes, lo que no quiere decir que no sean importantes, pero son el tipo de conductas que son visibles en el mercado, es decir, se evidencia cuando hay un posible abuso, hay incentivos para que los denunciantes se acerquen a denunciarlo, ¿no? Y hay posibilidad de que los casos de abuso se compongan por sí mismos, que las partes lleguen a determinada solución que no afecte el interés público. En cambio, los cárteles no tienen esas ventajas del abuso de posición de dominio y por lo tanto el INDECOPI está muy concentrado en intentar eliminarlos. Y disculpen por haberme extendido. Bien, muchas gracias por las respuestas formuladas por un integrante del público. ¿Alguna otra pregunta que quieran formular a los especialistas aquí presentes? Buenas tardes. Ante nada, asimismo, muchas gracias por cada una de las intervenciones que han tenido. Bueno, mi pregunta va básicamente en este tema de las contrataciones y de las compras públicas. También se me venía a la mente acerca de la adquisición y la construcción de ciertas infraestructuras para dotarlo a un funcionamiento público, como el funcionamiento allí de algún tipo de ministerio, algún tipo de institución que tenga que busque algún fin público, como por ejemplo el edificio Macros, otro edificio, el edificio que está construido aquí en Quito, que es sede de la UNASUR. Sí, me parece que es eso, si no me equivoco el nombre.
¿cómo es, ¿cuáles son los aspectos que consideran ustedes como funcionarios de servicios públicos y de contrataciones públicas, la evaluación del funcionamiento y de la eficiencia que dan estas infraestructuras con el tiempo? Es decir, si se consideraba en un principio estas edificaciones para un uso y ha pasado el tiempo y estos usos han ido decreciendo o estas edificaciones se han ido depreciando, no lo sé. ¿Cuál es su evaluación para considerar que sigue siendo eficiente esta compra o si se está considerando que ya no se le da un gran uso? Hablo, por ejemplo, en el edificio Macros, que hay algunas oficinas, algunas salas y no se las usan a diario. Es un ejemplo, no es una crítica, y hablo en función de cómo se haría para no solamente tener esa edificación y maximizar su eficiencia, maximizar su eficacia, ya que hay lugares en ese lugar que se puede usar para otro tipo también de beneficios, así mismo como las instituciones de economía popular y solidaria, y aumentar el número de capacitaciones. No sé si dejé clara mi pregunta o me fui por otros lados. Ya, mi pregunta va así. En el tema de la compra y la construcción de ciertas edificaciones para uso de funcionamientos públicos, ¿verdad? Así como el edificio Macro que tenemos. En el edificio Macro es un edificio bastante grande en donde hemos tenido la oportunidad de ir ciertas veces. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que hay muchas salas, me he dado cuenta que hay muchas oficinas que la gran parte del día pasan vacías. ¿Qué pasa con estas aulas que están vacías, con estas salas que se podrían usar para otros sitios de capacitación? Por ejemplo, ¿cómo ustedes, como funcionarios de esta superintendencia y de control de servicios de contrataciones públicas, cómo evalúan que estas edificaciones sigan siendo eficientes y darles otro tipo de uso para beneficio de otras instituciones, de asimismo de su gobierno, de asimismo de otros fines públicos? ¿Me di a entender? Ya. Gracias. Bueno, lo que es el manejo de inmuebles creo que lo lleva Inmobiliar. Entonces ellos tienen su manera de medir lo que es los espacios. Por ejemplo, para asignación de espacios consideran la cantidad de personas que se requieren, los equipos que necesitan, y ya bueno, eso va dependiendo de cada institución en sí, pero lo que vela la eficiencia en los espacios utilizados es Inmobiliar. Lo que es contratación pública ya va directamente con los bienes o servicios que requieren las instituciones para su correcto funcionamiento. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Para complementar un poquito la respuesta de mi compañero, el artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos indica de que cada entidad contratante es responsable de realizar su procedimiento de contratación. Las autoridades y quienes integran el procedimiento de contratación, ¿no? Si la entidad utilizó un recurso, ¿no es cierto?, para hacer una infraestructura que no va a ser adecuada en su totalidad, obviamente tendrá algunas observaciones con Contraloría, y esa competencia del uso eficiente de los recursos, si no más me equivoco, la tiene la Secretaría de la Administración Pública. No, entonces ellas son el ente competente. Nosotros como CERCOP lo que regulamos es que efectivamente se lleve un proceso transparente dentro de la contratación. Bien, muchas gracias por su pregunta, muchas gracias por la respuesta de los presentes en esta mesa. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguna persona del público?
Bien, entonces damos por finalizada la mesa de trabajo con el título Análisis de Contratación Pública, agradeciendo de antemano su atención, y a cada uno de los integrantes, abogado David Fernández, representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi Perú, al abogado Carlos Muñoz, experto abogacía de la competencia zonal de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Agradecemos también a los funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, ingeniera Catherine Sánchez y el ingeniero John Ceballos por cada una de sus intervenciones. Gracias.